Todo por las tasas, así se llama este Trading View, este episodio bien interesante porque la Fed esta semana subió las tasas en medio punto porcentual, en 50 puntos básicos, que es el mayor aumento en las últimas 2 décadas para compartir la inflación, que recuérdense que la interanual en los Estados Unidos está alrededor del 8%, una cosa importante, gigantesca. Pero bueno, lo que pasó allí creo que también determinó un poco al mercado e hizo que tuviéramos una volatilidad impresionante durante esta semana. Así que al final del video, como todos los Trading View, te quiero compartir cuál es mi escenario con respecto a lo que puede pasar esta semana, tanto en el mercado futuros, también en todo lo que tiene que ver con el oro, el petróleo, las criptomonedas. Así que empezamos este interesante episodio del Trading View. Bueno, my friend, esta semana definitivamente las tasas de interés están aumentando, con lo cual ha golpeado, digamos, de alguna forma la bolsa de valores, ya que la Reserva Federal, lo que te decía, trata de controlar la inflación que no se había visto en generaciones, una inflación de verdad contundente, fuerte, donde se le fue un poco de las manos, como te había comentado en pasados videos del Trading View. Y si no lo has visto, simplemente tienes que ver el canal de YouTube y te vas a esa sección donde, bueno, establezco el porqué de esta declaración. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, digamos que de alguna forma el mercado está viendo que hay expectativas con respecto a la Reserva Federal de, bueno, parece que subiera o que va a subir las tasas de interés más rápido como una forma o una idea de poder disminuir la presión de todo lo que tiene que ver con la inflación. Sin embargo, esta semana, aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, negó que es posible que en la siguiente reunión del FOMC, que va a ser el próximo 15 de junio, no vaya a subir las tasas de interés en 75 puntos básicos o en 0.75%, yo creo que los analistas, digamos, de alguna forma esperan que así sea, que sí se suban 75 puntos básicos en esa siguiente reunión. Recordemos que faltan 5 reuniones durante este año del FOMC. Estamos hablando de junio 15, julio 27, septiembre 21, noviembre 2 y diciembre 14. Y se esperan prácticamente que en todas y cada una de ellas se suba la tasa. Pero, como te digo, el analista está esperando, o el mercado está esperando, que probablemente haya bastante más agresividad al momento de incrementar esas tasas. Ahora, ¿qué es lo que considero? Y esto es algo bien interesante de analizar, que digamos sigue moviendo el sentimiento del consumidor. Yo creo que, o el sentimiento del mercado, yo creo que esto puede durar un buen tiempo y creo que, digamos, de alguna forma el sentimiento del mercado va a ser o va a producir bastante volatilidad. Ahora, quiero compartir contigo una forma de realizar seguimiento de la expectativa de las tasas de inflación, que es algo que yo utilizo bastante, simplemente para entender expectativas y escenarios. Pero bueno, una buena forma de realizar el seguimiento de estas expectativas de inflación es simplemente observar la diferencia que hay entre el rendimiento de los bonos del tesoro regulares, o sea, por ejemplo, en este caso, el de 10 años, versus los valores del tesoro protegido contra la inflación, o como se llaman los TIPS. Si no conocen lo que son los valores protegidos contra la inflación o los TIPS, son un tipo de valores del tesoro como tal emitidos por el gobierno de los Estados Unidos y que están indexados a la inflación para así proteger a los inversores de una disminución en el poder adquisitivo de su dinero. Bueno, pues a medida que aumente la inflación, el precio de los TIPS va fluctuando para mantener así su valor real. Así que bueno, la relación que hay, por ejemplo, y voy a hacer este ejercicio, entre el rendimiento de los bonos al tesoro al 10 años y los TIPS, pues creo que es bastante sencilla de entender. Por ejemplo, los bonos del tesoro, que son estos, se pagan por los intereses 2 veces al año. Es decir, devuelven a los inversores el valor nominal al momento del vencimiento. En el caso de los TIPS, digamos que va aumentando la tasa de inflación, ese interés es pagado basado en el monto del valor nominal ajustado, por lo que los inversores pues no pierden el poder adquisitivo debido a la inflación. Entonces, por ejemplo, el bono o los rendimientos del bono del tesoro al 10 años en este momento, digamos, de alguna forma está en 3.13, que es el nivel que teníamos aproximadamente en noviembre del año 2018. ¿Okay? Ahora, en el caso de los TIPS a 10 años está alrededor de 0.2%, es decir, la diferencia entre uno y otro es 2.9%, que digamos, lo que podemos asumir en ese sentido es que la deuda del tesoro ajustada por inflación ofrece el mismo rendimiento total que las notas regulares más o menos a 10 años. Entonces, esta diferencia entre uno y otro es la expectativa, o sea, ese 2.9% es la expectativa de inflación actual en un horizonte a 10 años. Eso significa que es algo bastante interesante de analizar, porque desde el punto de vista referencial te permite entender un poco si ese número se está saliendo de control, y así puedes inferir un poco la agresividad que puede tener en este caso la Reserva Federal en su estrategia. Así que
pienso que esto es algo interesante que te acabo de compartir y pareciera que el mercado, digamos, de alguna forma sigue esperando que los ajustes sean de manera importante. Y como te he venido diciendo en muchos videos, me parece que la Reserva Federal, digamos, de alguna forma le ha perdido la confianza o el inversor le ha perdido la confianza a la Reserva Federal, donde definitivamente se le nota que está entre la espada y la pared. La Reserva Federal está entre la espada y la pared y el mercado interpreta que la Fed va a ir demasiado agresiva. Así que, ¿qué pasa? Que eso está produciendo una volatilidad que hace que el mercado se mueva de manera importante. Si vemos aquí, por ejemplo, el VIX, fíjate cómo, digamos, de alguna forma el mercado se ha movido bastante, empieza a ser mínimos y máximos más altos, aunque llega a la resistencia que teníamos anteriormente. Y estoy hablando del VIX, en este caso del SP500, y fíjense cómo el mercado sigue moviéndose de manera impresionante. Y vamos a ver si el mercado es capaz de romper esta resistencia, aunque en el último tramo, estamos hablando del día jueves, el mercado no logra hacer un máximo más alto. Así que vamos a ver si el mercado, digamos, de alguna forma vuelve a bajar, y eso haría que marcara definitivamente un piso desde el punto de vista de las acciones. Si vemos ahora el futuro del E-mini, el SP500, nos damos cuenta, fíjense cómo el mercado esta semana estuvo con fuertes movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero siempre en el soporte. Aquí fue cuando se anunciaron las tasas y donde Powell decía que definitivamente, que eso fue el jueves, que definitivamente el mercado no iba o descartó que estuvieran analizando que el mercado subiera los 75 puntos básicos o 0,75%, y sin embargo el día viernes, digamos el jueves y el viernes, el mercado cae de manera importante. Una, porque siento que el mercado, digamos, siempre se tarda un poco en procesar estas publicaciones del FOMC. Y por otro lado, pienso que el mercado siente que va a ser la Reserva Federal un poco más agresiva en estos próximos anuncios de la reserva o de la subida de tasas. Ahora, si lo vemos un poquito más detallado, fíjense cómo esto es lo que pasó durante esta semana. El mercado sube de manera importante, sobre todo después, en la última hora, después de la publicación de la Reserva Federal, y el jueves ahí mismito devolvió todo y luego hizo una consolidación de manera importante, como prácticamente terminamos la semana. Terminamos un poquito abajo después de ese vaivén. Fíjense cómo el mercado llegó a estar en 4.055 y llegó a esestar en 4.298, es decir, bastantes puntos, prácticamente 250 puntos para arriba y 250 puntos para abajo de manera importante. Pero siempre en nuestra zona jugaron un rol importante. Ahora, si el mercado logra pasar los 4.075 y logra pasar los 4.000, era lo que les decía a ustedes en un tweet que emití en mi cuenta de Twitter, donde aparezco como Dani Pérez Trader, donde el mercado definitivamente pende de un hilo. Y esto es impresionante. Ahora, ¿qué estoy esperando? Bueno, que el mercado salga de esta consolidación. Yo creo que, digamos, en la semana que viene, con el dato de la inflación del mes anterior, va a ser muy interesante. El mercado lo va a analizar y probablemente sea uno de los datos más importantes de la semana, además de la publicación de resultados de diversas empresas. Si vemos el NQ, que es el índice que maneja la volatilidad, nos damos cuenta que también sube y cae de manera importante. Sin embargo, al final del día viernes el mercado recupera un poco, pero miren el volumen. Llegamos a tener 858.000 transacciones, que eso es realmente bastante impresionante. Y miren el movimiento fuerte. Así que, señores, lo que viene y lo que para mí está garantizado en los próximos días es volatilidad. Si pasamos al oro, nos podemos dar cuenta cómo el mercado sigue aguantando el soporte. Vamos a ver, empieza a ser mínimos más altos. Vamos a ver si logra pasar el precio de 1900 para así definitivamente estar llegando a la barrera de los 1960 y posteriormente a los 2000. Así que es interesante, creo que el mercado, digamos, de alguna forma respetó las áreas claves. Vamos a ver si el mercado de acciones se mueve muy fuerte. Creo que el oro va a empezar a moverse bastante bien de manera alcista, al menos mi primer escenario. Ahora, si logra pasar el precio de 1837, ahí sí tendríamos un movimiento realmente bastante fuerte hasta mi próximo soporte, que es 1679, 1678. En el caso del petróleo, empieza nuevamente a marcar máximos más altos. Importante, el soporte aguanta. Así que el petróleo, digamos, de alguna forma pudiera estar llegando en los próximos días a 116. Y algo muy importante es que esta semana va a haber reunión de los PEC, así que importante estar súper pendientes. Desde el punto de vista del Bitcoin, nos damos cuenta que rompe el soporte. Estamos grabando este video justo después del cierre del mercado. Rompe el soporte, así que vamos a estar súper atentos, porque pudiera venir un descenso tal vez hasta el área de los 32.600 y cuidado si no hacia los 30.000. En el caso de Ethereum, fíjense, de manera importante también rompe el soporte, así que
bueno, mi primer escenario ahorita en este momento tal vez es que las criptomonedas puedan tener una bajada importante, pero como les digo, en esta que les estoy presentando, mi expectativa a mediano o largo plazo sigue siendo alcista, por lo cual se pueden presentar oportunidades de inversión súper interesantes. Cardano también hace lo mismo, después de haber tenido una subida bien interesante a mitad de semana. El mercado, digamos, de alguna u otra forma lo devuelve todo y estamos justamente en el soporte nuevamente en el área de 0.75, que si logramos pasar, mi próxima zona de compradores está alrededor de 0.43, 0.44. Así que muy importante lo que vaya a pasar en estos momentos con respecto a la semana que viene. También el dato de empleo del viernes realmente no fue para nada bueno desde el punto de vista de la interpretación del mercado, así que bueno, hay que estar súper atento, porque por ejemplo, cómo cerró esta semana el SP500 desde el punto de vista de las composiciones de su empresa. Facebook subiendo alrededor de 1.65, Amazon bajando casi un 8% de manera importante, miren Nike también, así que fue realmente un mercado bastante mixto, donde prácticamente el ganador fue definitivamente el petróleo. Y la semana que viene, con respecto a las noticias, como te decía, el lunes no hay noticias, el martes tendremos, digamos, de alguna forma, miembros del FOMC hablando. El miércoles la reunión de la OPEP, como te decía, el dato de la inflación muy importante. El jueves tendremos también inflación, pero en este caso es de productores. Y el viernes tenemos, digamos, de alguna forma, el sentimiento del consumidor preliminar, que también es un dato súper importante. Así que será una semana cargada de noticias. Déjame saber aquí abajo qué estás esperando para los mercados esta semana, qué opinas de todo lo que tiene que ver con las tasas y la Reserva Federal. ¿Crees que va a ser más agresiva el mercado o la Reserva Federal en las próximas subidas? Sobre todo ahorita la que viene en junio. Bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios. Y estoy súper pendiente de todo lo que quieras aportar, porque para mí va a ser muy importante, porque de verdad el mercado está pendiendo de un hilo. Así que te mando un abrazo, friend. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengas una buena semana de trading, buena semana de inversiones y nos vemos en el mercado. Bye, friend.